Esta semana les contamos que falleció Colin Powell. Colin Powell, sí, hay alguna onomatopeya me tiene por ahí. Colin Powell, quien fue el secretario de Estado de George W. Bush. Y no es cualquier secretario de Estado. De Bush hijo, exacto. Equivale a un jefe de gabinete para traerlo a los términos quizá argentinos. Pero hablamos de una persona que estuvo fuertemente involucrada en lo que Estados Unidos dio en llamar la guerra contra el terror. Un concepto acuñado por ellos mismos para perseguir a quienes todavía no habían hecho cosas. Y que supuestamente iban a hacerlas, ¿no? Cuando surge todo esto de las guerras preventivas, ¿no? Te atacamos antes de que nos ataques, por las dudas. Todo esto obviamente viene del famoso 11S, ¿no? La caída de las Torres Gemelas, el atentado a las Torres Gemelas de aquel 11 de septiembre, después de el cual, bueno, Estados Unidos arrancó esta campaña muy fuerte. Y hay muchas cosas para recordar de Colin Powell. No sé por dónde te parece que arranquemos, Julián. El tipo fue jefe de Estado, pero además fue el primer jefe de Estado negro en la historia de Estados afroamericano. Unidos, afroamericano. Veo que en los medios se lo está celebrando mucho a Colin Powell, en los medios estadounidenses, porque es una figura que logró un poco caer bien parado en todas las situaciones. Es un tipo que viene del ejército, haciendo carrera desde hace un montón de años, la guerra de Vietnam. Después estuvo participando en otra serie de operaciones imperiales de Estados Unidos en las décadas siguientes, como por ejemplo, no sé, la invasión de Granada, Panamá, ¿no? Bueno, Colin Powell ya estaba ahí operando por los intereses, ¿no? del imperio. Y después tuvo un rol muy central en lo que fue la primera guerra del Golfo. Primera invasión de Irak con Bush padre. Pero sin duda el pináculo de la carrera del tipo llega, como vos decías, como secretario de Estado de Bush hijo. Y hasta acá, digamos, siempre jugando con los republicanos. Pero después el tipo empezó a tener esta cintura para, me parece, poder caer bien parado cuando las cosas se complicaban. Y por ejemplo, a pesar de haber sido un republicano de toda la vida, del partido podríamos decir más derecha de Estados Unidos, tuvo como este olfato para decir, si yo de repente me pongo en contra de Trump en estos últimos años, a su vez me voy a ganar el respeto de los demócratas. Y creo que eso es lo que le ha valido que ahora casi se lo esté por canonizar al tipo, que los medios estadounidenses estén tan preocupados por exaltar la figura de un tipo que, en mi opinión, y si querés ahora hablamos un poco de esto, es ni más ni menos que un grandísimo criminal de guerra a la altura de otros que ha tenido Estados Unidos y que acaba de morir sin ser juzgado y sin, de hecho, sin siquiera se podría decir ser demasiado cuestionado por los roles que cumplió. Y concretamente, cuando decimos criminal de guerra, los roles que cumplió, estamos hablando de Irak. Estamos hablando de Irak. Por lo menos. De la Segunda Guerra de Irak, ¿no? la que empieza en 2003, por eso que vos describías, la guerra contra el terror. Y hay una imagen que creo que tal vez es la más conocida de Colin Powell. El discurso en la ONU. El discurso en la ONU. Y para quienes no sepan exactamente todavía de quién estamos hablando, ustedes van a recordar un hombre negro, con lentes, canoso, en la ONU, con un frasquito de Anthrax en la mano, diciendo: esto es lo que Saddam Hussein tiene y debe ser detenido. Él fue quien hizo el gran discurso con el cual se le intentó vender al mundo que la guerra de Irak iba a ser una guerra legítima porque Saddam tenía armas de destrucción masiva. Me parece que ahí hay que aclarar algo tremendo, que es que con el tiempo nunca se pudo probar que habían armas de destrucción masiva en Irak, y que fue básicamente el instrumento que se utilizó para justificar toda esa guerra, toda esa invasión, ¿no? Justamente este discurso en la ONU de alguna manera justificaba esa invasión. Lo interesante de todas maneras, me parece que el datito ahí es esta cosa de que él en realidad no estaba a favor de esa invasión si no había acuerdo en la ONU, lo cual es otro nivel de análisis, ¿no? Porque significa que, bueno, a ver, te puede gustar o no, pero la cuestión de si tenés el apoyo de otras potencias que digan, bueno, hay una razón que amerite de alguna manera, no le van a decir invadir, le van a llamar, van a usar otras palabras más amigables, pero va a significar eso básicamente, ¿no? Que tenga justamente la aprobación de lo que se suele llamar la comunidad internacional a medias, porque la verdad que es el apoyo del Consejo de Seguridad, que nuclea a algunos países nada más, que tienen derecho a decir esas cosas, pero la ONU tiene el poder o la potestad de decidir en algún momento que si no se puede por otros medios, bueno, caemos. Colin Powell sostenía esto que vos decís. No obstante,
la guerra de Irak no tuvo ese sustento en las Naciones Unidas. Finalmente no lo tuvo, No lo tuvo, exactamente. no lo Y lo terminó, de hecho, eso también hay que decirlo. O sea, después de que fracasó en la diplomacia, si Claro. se quiere, ¿no? Cuando no pudo ir por ese camino, sí terminó apoyando la guerra. Sí. O sea, al fin y al cabo, digo, bueno, tenías las buenas intenciones al principio, pero con las buenas intenciones no. Y sí, con la cuestión de Afganistán, es interesante que Colin Powell pensaba, casi que veía que esto podía ser un nuevo Vietnam. Digo, también Afganistán, ¿no? Hay un concepto medio famoso que él casi que le decía a Bush que esto era como bombardear la arena, sin resultados militares concretos. Eso lo leí, les recomiendo un hilo que hizo Gerardo Tripolane, que por ahí lo tenemos en el programa. Decía eso, que me parece una imagen muy interesante para lo que pasó en Afganistán, de alguna manera, al menos en los comienzos, ¿no? Y nos habla justamente de, bueno, ¿cuál era la visión de Colin Powell en todo esto? Que por un lado, digo, podemos ser honestos con la historia justamente para ver cuál fue ese proceso, dónde estuvo cada quien parado en cada momento, pero bueno, al fin y al cabo esa invasión se hizo, los muertos en Irak no se recuperan, y al final Colin Powell estuvo ahí. Lo que sí es interesante, ¿sabés quién apoyaba el uso de la fuerza contra Irak sin autorización del Consejo de Seguridad en la ONU? Joe Biden. El actual presidente. El actual presidente de Estados Unidos, que parece. Votó. Claro, que parece, digo, en su discurso y todo, ¿no? Como. No lo pondrías al lado de un Colin Powell, ¿no? Colin Powell parece mucho más. Nada, lo ligas a otros tiempos. Bueno, secretario de Estado nada más y nada menos que de Bush, ¿no? Sí. Biden que quiere venir como con esta otra cosa. Encima ahora el compañero Biden que, viste, está ahí con los trabajadores, qué sé yo. Sí, pay them more. Sí, tal cual. Pero, nada, tuvimos esta semana el fallecimiento de Colin Powell, fue por COVID. Y realmente, bueno, las imágenes que quedan son de eso, de una cuestión que me parece una locura que esto lo tendríamos que estar diciendo día por medio. O sea, esto de que un país, potencia del mundo, que habla de derechos humanos, invadió otro con pruebas que nunca se concretaron, ¿no? Pruebas literalmente falsas. Falsas. Hay todo un debate dentro, hoy hablábamos de los servicios de inteligencia. Claro, dentro de los servicios de inteligencia hay toda una cuestión de cómo fue que esto sucedió. Y si realmente fue, no sé si han visto la película de Vice, que habla de Dick Cheney, en realidad, de quien era el vicepresidente de Bush, justamente habla de, bueno, el proceso donde hay casi que una pseudo fabricación ahí. Claro. De pruebas para que justamente, como inclinar las pruebas para llegar a la conclusión que querés, que sería justamente algo que está pésimo justamente en el accionar de los servicios de inteligencia, pero que también nos hablan de la polémica que hay en términos, acá, bueno, lisa y llanamente toca otra cosa, ¿no? Pero en general, la polémica que hay alrededor de cómo interpretas los datos de la inteligencia también, ¿no? Y cómo eso te lleva a un lugar u a otro, básicamente a cargarte miles de iraquíes. Claro, no, es tremendo porque creo que es la cuestión de cómo la política también se mete en esto. Incluso en estas cuestiones de espías, de análisis de inteligencia, que en teoría te llevan a recabar pruebas que pueden ser objetivas, entre comillas, no. Sino que una teoría que yo conozco en torno a esto es que tenés un montón de fuentes, tenías la CIA y distintos otros organismos en Irak en este punto, y tenían informantes que les pasaban datos, ¿no? Y ellos sabían que el grueso de esos datos eran o incomprobables o necesariamente falsos, claro. Pero era poder decir, che, hay alguien acá que me está diciendo que esto es real, que no sé, que Saddam está armando bombas nucleares. Y prefiero inclinarme por el que me dice lo que quiero escuchar. Políticamente es conveniente para la narrativa, los planes que estamos construyendo, que es en última instancia invadirlos. Ahora es ir a conseguir las pruebas que justifiquen el crimen, y luego nada de eso fue real. Y en el camino murieron, se estima, entre 500.000 y 1 millón de iraquíes. No, es tremendo. Es terrible, es el crimen más grande del siglo, de lo que va del siglo XXI. Casi que es algo que también tenés que recordar cada 11 de septiembre, ¿no? El 11 de septiembre es una etapa para conmemorar a la cantidad de personas inocentes que fallecieron en las Torres Gemelas y al mismo tiempo, bueno, a la cantidad de iraquíes que murieron después, ¿no? A la cantidad de afganos, etcétera, que justamente estuvieron relacionados con eso que pasó. Hay un cálculo que es que murieron alrededor, creo, de 3.000 personas, ¿no? En el atentado de las Torres Gemelas. Y que esa misma noche Estados Unidos empieza una serie de ataques sobre Afganistán, que primero son con misiles y demás.
que esa misma noche ya murieron más afganos que los estadounidenses que habían muerto en el atentado de las Torres Gemelas. Y después vinieron 20 años de ocupación. Es insólito, el mundo es un lugar injusto, imperial, horrible. Y por recordar, ¿no? Que hay gente de estas cosas, hay gente que cometió crímenes. Sí. Y que no han sido juzgados. Tal cual. Que cuando activan los tribunales internacionales que juzgan delitos contra la humanidad, siempre cae gente del tercer mundo. Sí. Que ojo, uno no dice que sean inocentes. Y tiene que ver también con quienes firmaron el Estatuto de Roma, por ejemplo, claro, quienes forman parte, ¿no?, de la Corte, ¿cuál es la traducción? Corte Internacional Criminal, el ICC, digamos. Y claro, sí, de repente no vas a juzgar a un Israel, no vas a juzgar a un Estados Unidos, y bueno, sí. Reino Unido. Claro, vamos a juzgar directamente simplemente a los ejércitos de liberación en el Congo, lo cual no está mal, digo, pero ojalá que la justicia, estaría buenísimo que la justicia fuese por todos por igual, pero bueno, también son los límites que tienen. Colin Powell muere tranquilo, rodeado de su familia, lo mismo le pasó a Dick Cheney, seguramente lo mismo le va a pasar a George Bush, cuando le sigue la hora, y el mayor criminal sin juzgar de la segunda mitad del siglo XX, Henry Kissinger. Ah, bien. Henry Kissinger. Premio Nobel. ¡Premio Nobel! Los acuerdos de París. Se nos acabó el tiempo. Pero bueno, nos tomamos este ratito para hablar un poquito de política internacional, porque esta semana falleció Colin Powell, el portavoz de una mentira en la ONU. Así, leí un título que decía eso y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Lo vamos a tomar por ahí. Obviamente su carrera no se reduce solamente a eso, pero fue quizá una de las decisiones que tuvo más consecuencias de todas las que tomó, ¿no? Así que, ¿por qué no centrarnos un poquito en eso? Nothing points more clearly to Saddam Hussein's dangerous intentions and the threat he poses to all of us than his calculated cruelty to his own citizens and to his neighbors. Clearly, Saddam Hussein and his regime will stop at nothing until something stops him. Regret it now because the information was wrong.